Bienvenidos todos ustedes nuevamente aquí en Diego La Lucha en vivo junto a dos expertos, analistas expertos, así que hoy no te lo puedes perder. A vos que lo vas a ver esto en vivo y a vos que lo vas a ver también en diferido, por supuesto. Uno muy conocido por todos ustedes, ha estado muchas veces aquí en Diego La Lucha, Carlos Mamani Aliaga, el peruano, sociólogo y analista geopolítico, director del think tank Proyecto Patria y miembro del Instituto Español de Geopolítica. Y tengo también el agrado de presentar a Cristian Lamesa. Él es analista, geopolítico, escritor y fotógrafo argentino, ¿sí? Así que un gusto, Cristian, conocerte hoy, tenerte aquí junto a nosotros. ¿Cómo están? Aprovecho a saludarlos a ambos antes de arrancar con esto, que es imperdible. Bueno, en primer término, Diego, agradecerte por el espacio en este momento, en esta coyuntura tan complicada, cada vez más complicada en la arena internacional, y para nosotros es un honor una vez más estar aquí en este espacio a nombre de la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty de Brasil, y bueno, nada, listos para la tarea de hoy. Cristian. Bueno, por mi parte, Diego, te agradezco muchísimo la invitación también, estar en tu prestigioso canal. Y con un querido amigo, con Carlos, hemos compartido ahí momentos muy lindos en Moscú varias veces, y también como participante del tanque de ideas Sovereignty. Así que bueno, para hablar con vos todo lo que está pasando, que no es poco en el marco de la geopolítica. Exacto, y vuelvo a recalcar, ya lo dijeron ambos, pero es importante porque el link está abajo en la descripción. Ambos son miembros de la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty, así que está abajo el link, vayan, le dan clic y pueden leer y ver la cantidad de analistas, análisis, etcétera, etcétera. Bueno, gente, estamos viviendo acontecimientos en pleno desarrollo. Vamos a hablar de unas elecciones clave. Acá los expertos nos van a explicar por qué además son tan claves estas elecciones en Armenia, que han terminado hace unas horas. Y también, ni más ni menos, Medio Oriente, que está en llamas, como viene ya hace más de un año, nuevos ataques, nuevas confrontaciones, declaraciones también de Donald Trump diciendo que no va a estar muy presente, parece, ayudando a Netanyahu esta vez, pero estamos en acontecimientos en pleno desarrollo. Vamos de una, Carlos, con las preguntas, pero antes tengo un videito para mostrarle a todos ustedes, así que acompáñenme, por favor. El dictador ruso Vladimir Putin instó a Armenia a definir lo más rápido posible su orientación política y económica, especialmente tras los pasos dados por el liderazgo del país del Cáucaso Sur hacia la integración con la Unión Europea. Al respecto, el mandatario del gigante eurasiático afirmó que el país en la actualidad es miembro de la Unión Económica Eurasiática, la cual agrupa a Rusia, Belarus, Kirguistán, Kazajstán y Armenia, y busca reforzar la integración económica y desarrollar el libre comercio, por lo que las recientes medidas tomadas por Ereván plantean incompatibilidades con los fundamentos de dicha agrupación. Aunque Rusia considere que es derecho de cada país soberano como Armenia a elegir sus socios, Putin manifestó preocupación por una ley aprobada en Armenia sobre el inicio del proceso de adhesión al bloque comunitario del denominado Viejo Continente. Una vez aprobada la ley, ya no se trata solo de una conversación, sino de una ley. Rogamos a nuestros colegas armenios que decidan lo antes posible qué camino seguirán, enfatizó el presidente ruso. Vemos que en Armenia hay un debate sobre el desarrollo de las relaciones con la Unión Europea. Nosotros lo consideramos con absoluta calma. Entendemos que todo país busca obtener los máximos beneficios de la cooperación con terceros países. Pero debe ser evidente, debe decirse de manera honesta y desde el principio, por así decirlo, que la pertenencia a una unión aduanera con la Unión Europea y la Unión Euroasiática es imposible. Simplemente es imposible por definición. Y la cuestión no es política, sino puramente económica, porque algunas cosas requieren un gran trabajo conjunto que debe llevarse a cabo durante años. Estoy en la emblemática Plaza de la República de Ereván, una plaza que fue fundada durante el periodo soviético. Hay que recordar que Armenia fue durante unos 70 años parte de la Unión Soviética. De hecho, en esta plaza había un monumento a Lenin, que fue removido después de la independencia en el año 91. ¿Por qué es importante hablar de esto ahora? Porque en las próximas elecciones se va a definir si continúa la política del actual ministro Nikol Pashinyan, quien quiere acercarse más a países occidentales, incluso propone unirse a la Unión Europea, o lo que proponen los candidatos de oposición, que es recomponer el vínculo histórico con Rusia. Hay que recordar que en este momento Armenia es parte del Tratado de Seguridad Colectiva, también es parte de la Unión Económica
euroasiática y recibe beneficios económicos cuantiosos, sobre todo en la importación de gas de parte de Rusia, y de en ambos lados no puede estar. Así que este tema, la orientación más hacia Occidente o más hacia Rusia, es uno de los temas que se va a definir en esta próxima elección. Bueno, esto como una pequeña introducción, pero ahora los analistas nos van a ampliar todo esto, que es muy importante y más importante de lo que todos ustedes creen. Y también vamos a hablar un poco de Medio Oriente, Israel, Irán, Estados Unidos. Carlos, ¿por qué estas elecciones en Armenia son de tanta importancia y quizás no tienen tampoco la cobertura que tienen otros países, por supuesto? Pero es tan importante para el tema Rusia y equilibrio en el Cáucaso Sur, perdón. Bueno, sí, en efecto, desde todo punto de vista para Rusia, y no solo para Rusia, sino toda la región del Cáucaso Sur en particular, y digamos el gran espacio postsoviético euroasiático, tiene una preponderancia cardinal, diría yo. Dicho sea de paso, estas elecciones en Armenia, como se está viendo, no son solamente unas elecciones más, ¿no? Son unas elecciones que están definiendo prácticamente el destino geopolítico de Armenia y el destino geopolítico del Cáucaso Sur, como decía, y de todos los países circundantes en torno a la órbita del espacio postsoviético, ¿no? Desde Occidente se ha celebrado estas elecciones como, bueno, digamos, un asunto de soberanía, un tema de democracia, de libertades, de nueva diversidad, digamos, en las alternativas geopolíticas, ¿no? Con respecto a qué países acercarse a quién no. Bueno, desde Occidente, ¿no? Se han celebrado estas iniciativas de Pashinyan, que desde 2018 efectivamente ha mostrado una dirección bastante pro-occidental, pero desde la perspectiva rusa, desde Moscú, esto no está viendo de la misma manera, no se tiene la misma percepción. Dicho sea de paso, porque por décadas Rusia, en su formato de Unión Soviética, antes, luego, pretérитamente, había logrado construir toda una arquitectura de seguridad, no solamente de sus intereses, sino de todo lo que es el Cáucaso Sur, y con ello, como digo, lo que es todo el espacio postsoviético. Sucede que Armenia, al estar en el Cáucaso Sur, prácticamente ni más ni menos es el punto de intersección, es muy estratégica su posición, porque es el punto de intersección, como digo, entre Rusia, Irán, Turquía, el espacio euroasiático, el Mar Negro, el Mar Caspio, ¿no? Las grandes rutas energéticas comerciales que unen a Europa con Asia. Entonces, definitivamente, por su propio peso, por su propia geografía, por su propia geoestrategia, inevitablemente las elecciones en Armenia no pueden ser un asunto solo de los armenios, ¿no? Para Rusia, evidentemente, esto reviste una importancia cardinal, puesto que al acercarse más Armenia a los intereses euroatlánticos, ¿no? Occidentales, se da paso pues a que esa estrategia de la anaconda, ¿no? Que en clave geopolítica sería asfixiar a Rusia por todos los frentes, bueno, sería una realidad, ¿no? Entonces, ahorita en Armenia ahora mismo hay una pugna entre el actual partido de gobierno de Pashinyan, que evidentemente él dice, ¿no? El gobierno, la administración Pashinyan menciona no tener buenos vínculos con Estados Unidos, con Rusia, con Irán, con Turquía, etcétera. Pero en realidad lo que se está viendo es una claro, ¿no? Inclinación hacia los intereses occidentales euroatlánticos que definitivamente no le están pareciendo nada simpáticos a Rusia, ¿no? Entonces, no es fácil para estos países porque son pequeños y están entre grandes potencias. Lo que ellos deberían velar siempre es tener justamente buenas relaciones, sinceramente buenas relaciones con todos los países alrededor y las grandes potencias, pero si se inclina más para un lado, bueno, eso te podría traer problemas en el futuro y no necesariamente aumentar la soberanía ni la democracia de las libertades del país. Bueno, eso solamente es retórica. Bien, perfecto. Cristian, allí es de Argentina, te voy a preguntar algo. En esta disputa mundial que hay, ¿no? Entre el mundo multipolar, unipolar, como dijo el Papa Francisco, esta guerra mundial o tercera guerra mundial en cuotas que estamos viviendo todos, porque la verdad estos cimbronazos se están sintiendo por todo el mundo, ¿puede considerarse este giro de Pashinyan, o Pashinyan, mejor dicho, del primer ministro armenio, hacia Occidente, que debilita a la seguridad nacional de Armenia? Si bien Carlos nos ha anticipado algo,
Escuché también unas declaraciones, o leí más bien, de que él mismo gana las elecciones y dice, y no estamos tan preparados todavía para entrar en la Unión Europea. ¿Vos pensás que se va a mostrar débil o va a seguir firme queriendo literalmente ser parte de este club occidental? Mira, lo cierto, Diego, es que Nicole Pashinyan desde el primer momento fue una persona pro-occidental. Él estuvo ligado a esos intereses desde los comienzos. Hay que recordar que él llega al poder a través de una revolución de color, una revolución de terciopelo en 2018, y su partido, Contrato Cívico, más que partido, comenzó como una ONG financiada, como bien sabemos, lo que significan las ONGs políticas. En este sentido, hace relativamente poco tiempo se han desclasificado algunos informes de la CIA que marcaban los contactos de Pashinyan con la Embajada de los Estados Unidos ya desde la década de los 90, y cómo fue la Embajada estadounidense la que financió, por supuesto, la CIA a través de la Embajada, sus primeros emprendimientos de diarios, de periódicos. Él arranca como periodista. E incluso destacaban la inestabilidad emocional, o sea, básicamente que estaba un poco loco, con lo cual le quitaron algo de respaldo, pero después vieron que era una persona que tenía un carisma importante y que podía arengar a las masas, por decirlo de algún modo. Esto evidentemente sucedió en 2018. Pero digamos que el hecho, ¿no?, de este giro hacia Occidente es una tendencia desde siempre. Y respecto a los intereses de Armenia, siempre estuvo totalmente desligado de los mismos. Hay que recordar que después de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, durante el mandato de Pashinyan, en 2020 firma un cese al fuego que los armenios lo toman como una derrota, de hecho, y eso es lo que genera el gran choque que tiene con el patriarca Karekin II de la Iglesia Apostólica Armenia, que básicamente lo invita a renunciar por justamente haber traicionado al pueblo armenio. Hay que recordar que la iglesia en Armenia es muy fuerte, es el primer estado en la historia que abraza la religión cristiana. Entonces siempre la iglesia fue muy respetada porque es como una cosa en común la identidad armenia y la iglesia. Y Pashinyan no tuvo el más mínimo prurito en acosar, de hecho tiene una causa penal este patriarca Karekin II. El líder de Armenia Fuerte, que es Samvel Karapetyan, hace un año que está en arresto domiciliario por haber defendido al patriarca, fue acusado de intentar un golpe de Estado. Entonces, realmente, digamos que los intereses de Armenia para Nicole Pashinyan están en un segundo o tercer lugar frente a los intereses que representa de las ONGs y de Occidente. Y realmente esto lo único que ha variado es que en el último tiempo ha sufrido una escalada. Bien, bien, complicada la situación de Armenia en esta disputa mundial que hay, ¿no?, entre potencias. Entonces, Carlos, un pequeño preámbulo para continuar luego el tema de Armenia, tampoco para dejarlo totalmente al final, el tema Medio Oriente. Trump le está diciendo a Netanyahu que parece que se las va a tener que arreglar solas. ¿Vos cómo ves esto? Porque literalmente va a haber un avance muy fuerte de Irán. Literalmente también podemos decir que todo lo que es el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, está controlado por los persas. ¿Pensás que Trump directamente va a negociar con los persas y van a dejar del lado de Israel, con lo que eso conlleva? No estamos hablando del poder sionista en el mundo, el poder financiero mundial. ¿Cómo la ves? Haceme algo acotado acá para continuar con lo de Armenia, pero para tampoco dejarlo tan al final lo de Medio Oriente, que está en pleno desarrollo. Bueno, en primer término, a mí me parece pertinente esa iniciativa. Desde ya te felicito, Diego, porque creo que a estas alturas de la historia y en la geopolítica todo tiene que ver con todo. Todas las guerras de una forma u otra están conectadas, así que nada, ¿no? Es primordial, básico tratar estos asuntos. Mira, Diego, yo la verdad que hace tiempo hemos venido en tu espacio y en otros espacios mencionando que la cuestión en Medio Oriente ya ha llegado en un punto irreductible, ¿no? O sea, cualquier intento de paz, de esperanza, de una paz
por lo menos duradera, prácticamente va a ser siempre frustrada, ¿no? Porque tanto los intereses de Estados Unidos, los intereses de Israel y los propios intereses de Irán resultan cada vez más notorio su divergencia, ¿no? De manera que Estados Unidos sí, en efecto, ¿no? Ha sido ridiculizado por las capacidades militares iraníes, ¿no? Que han desarrollado por más de 20 años, básicamente formidables, ¿no? Estrategias tácticas de guerra simétrica, desarrollando lo que es misilística, hipersónica, subsónica, lo que es dronería, ¿no? Y bueno, y con esto, desde esas capacidades han logrado prácticamente doblegar, ¿no? A una superpotencia militar, también vastamente nuclearizada como es Estados Unidos. Ante este fiasco, ¿no? Que fue catalizado, impulsado por Netanyahu, por Israel, por el lobby sionista, que no es nuevo en absoluto, todo el mundo sabe que efectivamente dentro de Estados Unidos hay un lobby sionista que condiciona la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Esto creo que sendos como John Mersheimer, entre otros, no han mencionado, ¿no? Desde hace ya más de 20 años, cómo es posible que un país tan pequeño en Medio Oriente pueda jalonear, ¿no? Pueda dirigir la política exterior de una superpotencia como Estados Unidos en una región tan estratégica en términos energéticos y bueno, y mucho más como es Oriente Medio, ¿no? Que mejor tendría sentido tener buenas relaciones con Egipto, con el propio Irán y ¿por qué con Israel? Bueno, ahí está la geopolítica de Israel y los intereses de Israel, porque a veces se quiere hacer este tema como un asunto bilateral, ¿no? Los medios de comunicación, Sí. que es como un asunto entre Estados Unidos e Israel, cuando en realidad el tercero en discordia es Israel y que ha demostrado en más de una ocasión no tener, que no necesita permiso para iniciar operaciones, ¿no? Ya lo hemos visto, y son los más interesados, si uno ve, en anular toda posibilidad de negociación entre Estados Unidos e Israel. De hecho, si uno se da cuenta, y con esto no, voy cerrando, si uno se da cuenta, lo que ha hecho Israel sistemáticamente es anular a toda la élite, a toda la dirigencia iraní, a todos los negociadores iraníes que pudieran hacer tratos con Estados Unidos. A eso ha llegado actualmente, ¿no? Y ahora, y reitero una vez más, lo que a mí me preocupa es que, bueno, lo que mencionó John Mersheimer hace casi 2 meses en una conferencia en Estados Unidos sobre asuntos del Medio Oriente, en Washington, si mal no recuerdo, mencionó que ante la impotencia de Israel por no poder derrocar a ese régimen teocrático iraní de los ayatolás, la tentación sobre el uso de armas nucleares de destrucción masiva podría ser una posibilidad, sobre todo por parte de Israel. Sí. Carlos, yo tengo acá algo anotado, ¿sí? Las siglas OTSC. Estamos hablando de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Estamos volviendo, por supuesto, al tema Armenia. Vamos a ir a Armenia, vamos a volver a Medio Oriente, también ahora con Cristian. Y en esta crisis, ¿por qué Rusia considera peligroso este tratado, ¿sí? Que Armenia sea parte de este bloque? Bueno, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, la OTSC, se crea fundamentalmente para hacer o contrarrestar la influencia de la OTAN en lo que es todo el ex espacio soviético, el post espacio soviético, todo lo que es mayormente el centro de Asia, que si uno puede analizar, ¿no? Revisar la historia, ha sido una de las regiones en el mundo que más inexpugnables han resultado a la influencia occidental. Nunca han podido controlar el centro de Asia a totalidad en lo que es el mundo anglosajón, la geopolítica anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra. Siempre ha sido una tarea pendiente, pero no por eso quiere decir que la hayan abandonado, ¿no? De hecho, como vemos y como me lo mencioné, dentro de la estrategia de la Anaconda, que es cercar a Rusia y asfixiarla económicamente, militarmente, la desactivación de la OTSC, que es la estructura, que es el sistema de seguridad colectiva en Eurasia, en el espacio postsoviético, liderado justamente por Rusia, se torna en un asunto bastante problemático para Rusia, ¿no? Porque justamente Armenia es uno de los países fundadores y hacer lo que está haciendo Pashinyan, o sea, esos intentos de desactivar la OTS a través de su salida de Armenia,
Simplemente esto puede traerle más que beneficios a Armenia, pues una serie de problemáticas, porque no es que se está, bueno, digamos, yo soy soberano, independiente, voy a velar por mi propia política exterior, pero bueno, eso es solo retórica, como dije hace un momento. En realidad lo que vemos acá es la influencia de toda la vida de las potencias anglosajonas, del actual Occidente en su fase, todavía en la peor de sus fases que hemos bautizado como la fase de anulación sistemática de adversarios geopolíticos. Para eso Rusia eso queda clarísimo. Entonces, desactivar una organización de esta magnitud en lo que es de seguridad, sistemas de seguridad colectiva, en lo que es Eurasia, en el espacio postsoviético, simplemente podría tener implicancias catastróficas para Armenia. Y no solamente para Armenia, porque a través de esa desestabilización se podría tener toda una serie de implicancias para todos los países miembros de este tratado. Y para Rusia, ¿esto cómo lo interpreta? ¿No? Uno, que de por sí ya es problemático. Dos, que puede ser un mal precedente para los demás países miembros de la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Digamos, para Tayikistán, para otros países del centro de Asia, que imitando a Armenia, emulando a Armenia, también intenten hacer lo mismo, ¿no? Entonces se complica el asunto. Yo creo que a nada bueno podría llevar la desactivación de esa manera que pretende, de por lo menos de su membresía por parte de Pashinyan, a lo que es el Tratado de Seguridad Colectiva, ¿no? Esto solamente va a catalizar procesos de fragmentación dentro de lo que es el bloque postsoviético, y esto, bueno, vamos a ver cómo otros frentes se van aperturando, ¿no? En detrimento de Rusia, y ahora veremos la reacción de Rusia, que yo creo que no puede ser para nada, digamos, la más amistosa, ¿no? En esos términos. Perfecto. Cristian, te pido lo mismo que a Carlos recién. ¿Podría hacer algo acotado y tu apreciación acerca de lo que está sucediendo en Medio Oriente en este momento? Ya como decir una tercera guerra abierta. Tuvimos la guerra de los 12 días, hace poco sabemos lo que pasó, que duró más de un mes. La verdad que la cantidad de misiles que pasaron por los cielos de Medio Oriente hace poco fue impresionante, y ahora parece ser que va a ocurrir lo mismo, pero con un Trump, por lo menos desde el discurso, un poquito más medido, de que Netanyahu va a tener que aceptar el tratado con Irán, de que no me voy a meter. Sabemos que Israel también presiona a Trump con algunas cuestiones, estamos hablando incluso del tema de la lista de Epstein. Hablamos un poquito de eso y ahora también volvemos a Armenia con vos. Sí, mira, Diego, yo repetía ya a partir de mediados del primer año de la administración de Donald Trump, que veía que si bien estaba muy bien enfocado en cuanto a sus intenciones respecto a la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, le estaba faltando la decisión y la fortaleza para imponerse frente a los globalistas europeos y cortar de raíz esa guerra. No porque Trump sea un pacifista, porque no estoy diciendo eso, sino porque al proyecto del MAGA, que es lo que aparentemente en aquel entonces era lo que estaba sobre la agenda de Donald Trump, una paz con Rusia y empezar a hacer buenos negocios juntos es lo que necesitaba respecto de su proyecto de reindustrializar Estados Unidos. Hablamos de tierras raras, de energéticos, de un montón de cosas. Esa misma fortaleza es la que yo vi desde el principio de este año y desde el año pasado ya, que le estaba faltando también con Netanyahu. Un Netanyahu que esto lo denunció Tucker Carlson en varias oportunidades, este líder del país judío que dice desembosadamente que él tiene más poder en Estados Unidos que Donald Trump. Cosa que Tucker Carlson lo denunciaba indignado porque decía cómo puede un tipo, el presidente de un país enano, arrogarse que es más poderoso que el presidente de los Estados Unidos. Bueno, evidentemente a partir de específicamente el 28 de febrero de este año, parece haberse corroborado eso, la falta de fortaleza de Trump, y a diferencia de la guerra de los 12 días, donde si recordamos, Netanyahu inició la agresión en contra, aparentemente, de las recomendaciones de Donald Trump, que eran esperar a la última ronda de negociaciones, y que efectivamente en esos 12 días Israel sufrió un castigo inmenso por parte de Irán, sin ayuda hasta el último minuto por parte de Estados Unidos, en esta guerra del Yom Kippur, que fue la que tuvimos antes de este cese al fuego, ya fue arrastrado de las narices por Netanyahu y por David Barnea, el director del Mossad.
con mentiras, con versiones que se le dieron que eran totalmente engañosas, y ahora parecería ser que Donald Trump trata de evitar esto que se hace con toda hazaña, y con esto cierro, Diego, porque vos fíjate que estamos a 5 días, 4 días del inicio del Mundial de Fútbol en los Estados Unidos, Sí. y esto es algo que Donald Trump no sabe cómo salir de esta situación, y Netanyahu parece transformarse en una especie de arenas movedizas que lo agarran de una pierna y los quieren llevar para abajo y enterrarlo absolutamente. Sí, y ahora respecto a Armenia, ¿por qué pensás que Putin, Rusia, insiste en que este país debe elegir entre la Unión Económica Euroasiática por un lado o integrarse en la Unión Europea por el otro? ¿Por qué pensás que Putin está preocupado por esto? Bueno, es muy interesante, Diego, que lo plantees, porque de hecho el mismo presidente Vladimir Vladimirovich Putin lo dijo con toda claridad. Esto es como un déjà vu de la situación en Ucrania. Cuando hizo todos los preparativos el pro-occidental y con simpatías neonazis, Víktor Yushchenko, el que asume la presidencia después de que le roban la elección en 2004-2005 a Víktor Yanukovych, en una tercera vuelta electoral, una locura en toda regla. Y cuando en 2010 llega al poder Víktor Yanukovych, que ya no le pueden robar las elecciones, 4 años después le hace un golpe de Estado, revisa esto de la entrada a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no se puede estar en los dos bloques. A ver, Armenia, al igual que los otros países que forman parte de este grupo de economía euroasiática, que es Rusia, Bielorrusia, Kirguistán, Kazajstán y Armenia, tienen aranceles cero para el mercado de Rusia. O sea, vos vas a cualquier supermercado en Rusia, que yo he ido, Carlos Bay, y vos tenés los coñac armenios, georgianos, tenés estos países, tienen un mercado inmenso ahí, sin aranceles, una cosa que es súper ventajosa, energéticos, gas, petróleo, etc. Una relación mutuamente beneficiosa, claramente. Ahora, que se integre a la Unión Europea y siga formando parte de este mercado sin aranceles y totalmente de libre comercio con Rusia, abre una puerta trasera para que invadan bajo esas mismas condiciones artículos de la Unión Europea, cosa que Rusia, por supuesto, no lo va a permitir. Como le dijo a Víktor Yanukovych, revise bien el acuerdo, porque nosotros no vamos a permitir que nos inunden el mercado artículos europeos. Lo mismo, por supuesto, está pasando en este caso con Armenia. Y a pesar de lo que busca dibujar Occidente, que habla de presiones rusas, de injerencia, etcétera, lo que quiere el presidente Putin es llevar adelante algo que sea en buenas condiciones. De hecho, él lo marcó de esta forma, dijo: yo propongo que hagan un plebiscito para que sea la población armenia la que decida con quién quieren estar. Y si deciden estar con la Unión Europea, perfecto, que lo hagan, pero hagamos un divorcio suave, una separación civilizada. Me parece que eso no hace ni más ni menos que marcar cuál es la pauta con la cual quiere relacionarse Rusia con Armenia, con reglas claras, sin dobles discursos y de una forma que no sea mala para Armenia, pero por supuesto que no sea mala para Rusia. Exacto, exactamente. Bueno, gracias por la aclaración allí, Cristian. Carlos, seguimos con Armenia. ¿Está Occidente utilizando el trauma de Nagorno-Karabaj para separar a Armenia de Rusia? Contanos un poquito qué es esto del trauma de Nagorno-Karabaj, perdón la pronunciación, Nagorno-Karabaj. Tengo anotado exactamente eso. Explícale al público, explícame a mí para darnos también una introducción de esto. Bueno, Nagorno-Karabaj es una región histórica, identitaria de Armenia, del pueblo armenio, colindante con lo que es Azerbaiyán, ¿no? Es un pueblo turcómano, o sea, son países del Cáucaso, pero no todos son iguales, ¿no? Los armenios ortodoxos, su etnia es la armenia, su idioma es distinto, su alfabeto es distinto, y Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán siempre fue un país turcómano, digamos, ¿no? Más vinculado con Turquía y de religión musulmana, con otro alfabeto también. ¿Qué tienen en común? Que ambos, bueno, son del Cáucaso y que ambos fueron también de la Unión Soviética y hablan ruso también como segundo idioma. Entonces,
Nagorno-Karabaj es una región, como decía, histórica, tiene un vínculo muy fuerte para el pueblo armenio, y que hacia el 2023, entre el 2024, sucedió una serie de acontecimientos nada afortunados para Armenia de índole militar por parte de la beligerancia de lo que es Azerbaiyán, que le arrebató esta histórica región. Entonces, ahora la propaganda occidental, ¿qué es lo que menciona, no? Y qué es lo que también o sea, la realidad es esa, ¿no? Que no intervinieron, pues Rusia no intervino en el asunto, la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva tampoco, y ese es el trauma de, digamos, de Nagorno-Karabaj para Armenia. Ahora, sobre una realidad, que es ese trauma concreto, ya registrado, es que Occidente ahora propone supuestamente, bueno, entonces ahora que ya que no te han podido defender Rusia, la Organización de Tratado de Seguridad Colectiva, entonces se presentan ellos como alternativa. ¿Cómo interpreta Rusia esto? Bueno, la de siempre, ¿no? Sobre un hecho, digamos, trágico, como en este caso, levantar el discurso antirruso y proponerse como alternativa, ¿no? Entonces nosotros somos la alternativa a ustedes. Si Rusia, la OTC no han podido, ¿no?, ayudarles a ustedes, nosotros vamos a ofrecerles lo que necesitan, ¿no? En términos de seguridad, en términos de economía, etcétera. Pero reitero, esto yo no sé hasta qué punto sea tan seguro para Armenia, ¿no? Porque acá se está jugando asuntos bastante complejos, no es broma estar en medio de grandes potencias, siendo un país tan pequeño y estar vinculándose a uno, porque la verdad es esa, o sea, cuando acontezca algo de mayor magnitud, Occidente, como toda la vida, va a desechar a sus entre comillas, socios, como lo hizo con Ucrania, como lo hizo en su momento con Georgia, con todos aquellos que intentó utilizar contra Rusia, ¿no? Entonces, para Rusia es claro el asunto, o sea, nos quieren hacer lo mismo que hicieron en su momento con Georgia, con Moldavia, bueno, con Ucrania que aún continúa, entonces, bueno, Armenia O sea, también está... Carlos, discúlpame que te interrumpa ahí, porque el público seguramente querría saber eso. Es decir, si Armenia se integra a la Unión Europea, se está hablando, y ya hemos hecho programas con vos acerca de la posibilidad de una guerra con Europa, antes de que Europa realmente se rearme militarmente. Si Europa sigue proveyendo todo este armamento, especialmente drones, a Ucrania para atacar, por ejemplo, Moscú. Entonces Armenia tendría que saltar. Posiblemente los armenios y otros países más satélites, digamos, de la Unión Europea, van a ser los primeros que van a reclutar para ir a la guerra con Rusia, que es lo que más probable puede, por ejemplo, esto puede ser una posibilidad. Pertinente la pregunta, Diego, la aclaración, porque desde Rusia a la actualidad se está entendiendo que la Unión Europea y la OTAN prácticamente ya son lo mismo. La línea divisoria cada vez está más difuminada, más borrosa, o sea, prácticamente ya es lo mismo desde la perspectiva rusa, tanto la Unión Europea como la OTAN es un bloque militar, o sea, y esa instancia político-militar llamada Unión Europea, que cada vez más se parece a la OTAN o viceversa, quiere hacer parte de Armenia, que es una pieza clave dentro de la estructura, la arquitectura de seguridad que Rusia armó en el Cáucaso Sur, en el corazón prácticamente, uno de los corazones, digamos, de lo que es el espacio postsoviético. Definitivamente eso no puede tener un buen término, ¿no? No puede llevar a buen puerto ese tipo de iniciativas, porque a la larga no son estratégicas. Hay un empalamiento, digamos, una majadería por parte de Pashinyan, que como bien expuso Cristian, hay que conocer un poco su genética política, ¿no? Y evidentemente él viene de sectores asociados definitivamente con el mundo atlántico, con los intereses occidentales y los peores intereses, ni siquiera alguna vez, ¿no? Por George Soros y todo esto, las ONGs, ¿para qué están? Para producir revoluciones de color, cambio de régimen. Con todos esos antecedentes, yo creo que no se está haciendo de buena fe todos estos cambios dentro de lo que es Armenia, porque al final de cuentas los que pagan los platos rotos son los pueblos, ¿no? Debería tener una política mucho más sabia, digamos, ¿no? Más alturada, ¿no? Tú no tienes capacidades para negociar con grandes potencias, entonces tienes que vincular tus intereses en función a los intereses de los que se rodean, no solo en discurso, como él dice, porque lo que dice suena bonito, pero en la práctica no está funcionando así. Hay una clara inclinación a los intereses de un Occidente que de todo punto de vista quiere anular sus adversarios geopolíticos y bueno, entiende que Armenia es una pieza clave para desestabilizar el Cáucaso Sur
y en consecuencia el bajo vientre de Rusia, ¿no? Que como dije también al inicio, todo lo que es el centro de Asia ha sido prácticamente una tarea pendiente para el mundo anglosajón para desestabilizar. O sea, podemos decir, Cristian, quería que nos hables un poquito, a mí, al público, sobre la famosa agenda de paz de Pashinyan, acá el primer ministro armenio que ganó las elecciones y como decía Carlos, por un lado en su discurso está hablando de, bueno, no estamos preparados todavía para entrar a la Unión Europea, como para quedar bien con Rusia, pero desde la práctica nos decía Carlos que está muy cerca de la Unión Europea. Y esta agenda de paz, la cual nos vas a explicar ahora, ¿puede terminar beneficiando más a Azerbaiyán, a Turquía y a Occidente que a la propia Armenia? Sí, no tengas duda, Diego. Mira, como dije en la intervención anterior, el interés de Armenia está en el último puesto para Nikol Pashinyan. Los primeros puestos lo ocupan sus intereses personales, los intereses de sus patrocinadores, que son los de Occidente. Y en ese sentido, simplemente basta recordar que en el acuerdo que se hace en agosto del año pasado, que se firma un acuerdo de paz que se firmó en Washington entre Azerbaiyán y Armenia, esto fue absolutamente pernicioso para el país de Armenia. Fue de absoluta pérdida de soberanía y esto obviamente es lo que causa, entre otras cosas, que las elecciones del día de la fecha, las elecciones parlamentarias, haya hecho una ley que vulnera la Constitución en la cual se prohibió que votasen los armenios en la diáspora, que en la diáspora viven más armenios que en Armenia y que lo aborrecen a Pashinyan. ¿Entendés? Muchos de ellos, la mayoría en Rusia viven, bueno, en nuestro país tenemos una gran diáspora armenia, pero eso es como muestra. Ahora, y aparte hay que recordar que en la elección de hoy menos del 60% fueron a votar. Eso también. Y que aparte yo dudaría de la legitimidad de los sufragios del día de la fecha porque hubo injerencia de la inteligencia francesa impidiendo que la gente se expresara en las redes sociales, más de 200 opositores detenidos solo en el día de la fecha. Imagínate el grado de democracia que apaña la Unión Europea, pero eso no sería novedad. Eso ya lo denunció el Congreso de los Estados Unidos, no Vladimir Putin. El Congreso de Estados Unidos denunció la injerencia y la falta de transparencia de la Unión Europea y la injerencia en elecciones de otros países de Europa, entre ellos Alemania, Rumania, etcétera. Pero no me quiero extender. Fíjate si a tal punto Armenia es poco importante para Nikol Pashinyan que hace un año exactamente, cuando se enfrentaba con el patriarca Karekin II, cuando ordenaba la prisión domiciliaria de Karapetyan, viajaba a Turquía a entrevistarse con Erdogan para restablecer las relaciones, para restablecer relaciones diplomáticas y para hacer todo lo lindo y lo bueno que hiciera falta con un país que es heredero del Imperio Otomano, que en 1915 mató a 1,5 millones de armenios en el genocidio armenio y que al día de la fecha no han pedido perdón. Esas son las relaciones que privilegia Nikol Pashinyan. Aparte, privilegiar las relaciones con Azerbaiyán, que hace 10 minutos se estaban pegando tiros en una guerra que seguramente Pashinyan nunca pensó en ganar. Por eso lo de la ayuda de la OTSC, yo lo pongo en dudas. Pongo en dudas el hecho de las ganas que tuviese Nikol Pashinyan de que la OTSC lo fuera a defender. ¿Se entiende a lo que voy? Parece que arrancó para perder. Y hay que recordar aparte, y con esto cierro, porque esto es todo un gran guiso extraño el que se da en Asia Central, porque mientras pone por encima de los intereses de Armenia la relación con Turquía, que ya me refería a ella, a Azerbaiyán, que también lo dije, Azerbaiyán es un aliado estratégico de Israel, en contra de Irán aliado de Rusia, y la intención final de utilizar a Armenia como un futuro ariete contra la Federación Rusa, como lo hicieron en el pasado con Georgia, con la Georgia del atroz criminal Mikhail Saakashvili, pero que ahora ya Georgia se le fue de las manos porque está el gobierno de Sueño Georgiano, que es un gobierno soberanista que tiene buenas relaciones con Rusia y la última esperanza para desestabilizar es justamente Armenia. Perfecto. Acá justamente teníamos
un comentario de Lucy Nieve. Gracias, Lucy, por estar siempre ahí presente. Dice, no entiendo cuáles son los beneficios para Armenia de entrar a la Unión Europea. ¿Qué le beneficia al pueblo armenio entrar a la Unión Europea? Bueno, recién Cristian nos estaba comentando esto. Ahora, la pregunta sería, desconozco si hay una especie de consulta, así sea por las redes sociales, por decirlo de alguna manera, al pueblo armenio acerca de si prefiere estar más cerca de Rusia o de la Unión Europea. No sé si, Cristian, si tenés alguna información, no te digo referéndum porque sería algo de característica formal, ¿no es cierto? Que no creo que justamente el presidente armenio, el primer ministro armenio Pashinyan lo haga. Mira, muy cortito para que no extendernos. Primero, los países de Europa que entraron en la Unión Europea, digo los países del este, los que formaban parte del bloque soviético, lo único que tuvieron fue sus economías en cuanto a la agricultura, todo el potencial que tenían industrial, fueron destruidos. Eso es lo que le espera a cualquier país que todavía conserva algo de soberanía que ingrese a la Unión Europea. Y aparte de instalarle las agendas absurdas de la Agenda 2030, las agendas LGBT y todas esas cosas absurdas con las que buscan destruir sociedades. Y digo los lobbies, no las preferencias de las personas individuales, son dos cosas distintas. Y en este sentido, el beneficio de entrar a la Unión Europea, a mi modo de ver, es ninguno, absolutamente ninguno. El único beneficio sería seguir construyendo una buena relación con la Federación Rusa, que es el país que siempre ha protegido a Armenia, que ha sido siempre, como refería Carlos hace un rato, un país pequeño, que ha sido perseguido muchas veces, ha sido víctima de genocidios, y los que siempre estuvieron protegiendo a sus hermanos ortodoxos y a los pueblos sometidos del mundo, y especialmente a Rusia, ha sido justamente la Federación Rusa, incluso en sus diferentes periodos, en el Imperio, en la Unión Soviética y en la actualidad. Bien, perfecto. Carlos, te toca a vos. Vamos a la siguiente pregunta. Escuchá esta pregunta. ¿Por qué para el mundo multipolar sería peligroso que Armenia se convierta en una plataforma antirrusa en el Cáucaso Sur? Otra vez pronuncio mal, me estoy llevando mal con Cáucaso Sur. Bueno, ríanse aquí los que están presentes, aprovechen porque a veces se dan estas cosas en los vivos. Así que, contame, Carlos. No está bien, es la originalidad del programa, no te preocupes. Bueno, desde todo punto de vista es adverso para el mundo multipolar en emergencia, en construcción, ¿no? O sea, todavía no está terminado ni acabado, están haciendo y se rehúsa a ser anulado en su nacimiento, así como Occidente se rehúsa a ser, a dejar de ser, ¿no? En esas circunstancias estamos, yo creo que lo hemos explicado, ese es el marco general actual, el cuadro estratégico de todos los conflictos, frentes abiertos y por abrirse que estamos presenciando. Y bueno, efectivamente, como dije, yo creo que Cristian está de acuerdo, Armenia tiene una posición, o sea, es un país pequeñito, sí es cierto, yo estuve allí, de hecho sea de paso, el 2024 me di una paseada por allí, la gente habla ruso, de hecho yo me comunicaba un poco en ruso, ¿no? Porque la mayoría de la gente habla su idioma armenio, pero como ha sido la Unión Soviética también, y no solamente durante la Unión Soviética, es un pueblo que tiene vínculos con Rusia históricos, ¿no? Desde la época imperial rusa, o sea, no es nuevo el ruso para ellos, ¿no? Comparten la misma religión, o sea, definitivamente no podríamos decir que el pueblo es antirruso, ¿no? Las élites, sí hay élites, como en todo lado, de las que representa Pashinyan, incluso si ya vamos al plano empresarial comercial, hay mucho tráfico comercial entre Rusia y Armenia, ¿no? Mucho del empresariado armenio exportador de verduras, de frutas, se da, por ejemplo, con Rusia. Yo no sé cómo esta gente ahora está pasando, no creo que la esté pasando de la mejor manera. Bueno, entonces, definitivamente, desestabilizar, ¿no? Armenia con una clase de gobierno proclive a Occidente, ¿no? Lo mismo que está pasando, salvando distancias con lo que pasó en Ucrania. ¿Por qué le pasó a Ucrania? ¿Cuál fue el error de Ucrania? Si bien es cierto, no es que siempre tuvieron un amor no profundo por el liderazgo ruso, etcétera, pero existieron precedentes pretéritos a Zelensky, a Poroshenko y otros que tenían una política exterior mucho más realista, ¿no? O sea, de tener buenos vínculos tanto
con Rusia como con Occidente, ¿no? Pero bueno, ¿cuál fue el gran error de Zelensky, ¿no? Entregarse definitivamente a los brazos de Occidente y darle la espalda completamente a Rusia. Algo estamos viendo, y Dios salve, ¿no? En las distancias, como dije, a lo que podría pasar en lo que es Armenia. Si hasta dónde quiere ir la OTAN, ¿no? Con ese asunto de infiltración para desestabilizar a uno de los actores claves, ya a tu pregunta, del mundo multipolar que es Rusia, ¿no? Porque si hay actores claves en el mundo multipolar actualmente, bueno, yo diría que podríamos decir ahora mismo son 3, 4, ¿no? Rusia, China, India e Irán, digamos, ¿no? Podríamos extender más, pero digamos los principales son esos. Entonces, al desestabilizar el Cáucaso Sur, con ello lo que es el espacio postsoviético y abrir una puerta abierta a los intereses estratégicos del mundo atlántico, de la OTAN, a lo que es el centro del Asia, ¿no? que reitero, nunca ha sido un espacio que han podido controlar completamente. Yo creo que definitivamente eso no solamente le afectaría a Rusia, le afectaría a todo lo que es China, más aún a Irán, y bueno, la idea, ¿no? la construcción de un mundo multipolar sería mucho más dificultosa. Incluso podríamos estar entrando a, como ya lo dijeron un experto el otro día en el Foro de San Petersburgo, a un ciclo de guerras, ¿no? de varios años, incluso décadas. De manera que definitivamente desde todo punto de vista es fundamental, es clave y es preocupante para los BRICS el avance de la OTAN, del mundo del Atlántico sobre Armenia. Ahora bien, Cristian, yo por ir haciendo un breve preámbulo, a ver, y vos me lo contestarás antes de ir directamente a la pregunta, porque acá estamos hablando de presiones, de miedos, de Pashinyan, que tendrá sus negocios también con Europa, pro-occidental, y tenemos a los otros candidatos que son más prorrusos. Ahora, si yo tuviera que decir, ¿qué sería más fácil para Armenia? Ser pro-occidental para que los occidentales no hagan lo que tienden a hacer siempre, que es desestabilizar y financiar grupos armados y generar caos en el país. Creo que ya estamos acostumbrados a verlo en distintas partes del mundo esto, o que Rusia literalmente haga una defensa efectiva de Armenia en contra de este tipo de desestabilizaciones, porque estamos hablando ni más ni menos de la gente y del pueblo que está ahí, ¿no? De aquel que va a ser afectado por este tipo de cosas, ¿no? La pregunta sería esa también, o el contexto que te doy para hacerte la pregunta. ¿Cuál sería una salida verdaderamente soberana y multipolar para Armenia, ¿sí? Luego de estas elecciones tan importantes, ¿no? Porque mi pregunta es, ¿Rusia u Occidente? ¿Qué es menos doloroso para el pueblo? ¿Esperar la ayuda rusa que se va a dar, pero no sé en cuánto tiempo, porque también está en guerra y tenemos un mundo muy conflictuado, o el ataque de Occidente enseguida, porque sabemos que la desestabilización está ahí? Simplemente hay que agarrar la plata, que la tienen y en cantidad, y pagarle a grupos armados. Decime vos qué pensás. Sí, mira, primero te quiero responder muy brevemente porque estos temas a mí me apasionan realmente y no te contesté lo fundamental de la pregunta anterior que me hiciste, esto del plebiscito. Y ahora lo estaba recordando y digo, voy a quedar muy mal, muy descortés, y es muy breve. Mira, lo de Pashinyan de decir, no, ahora no estamos en condiciones de patearla para adelante, es justamente para hacerse el tonto, eludir el tema de hacer un plebiscito, que es la propuesta que hizo Putin, y después hacerla pasar por debajo de la mesa. Bien. Una cosa bastante predecible. Estas elecciones, desgraciadamente, por los motivos que sean, yo le siento mal olor al guiso, pero aparentemente ya darían una victoria para Pashinyan, lo cual no sería una buena noticia para el pueblo armenio. Creo que cada pueblo tiene que dar sus batallas, eso es lo que a veces no... Hay algunos, siendo Rusia una potencia, pero muchos a veces la confunden con Estados Unidos en su proceder. Y es distinto, es una gran potencia, pero es distinta, no es un injerencista. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo muy breve en este sentido, cuando fue que le roban, que yo ya lo mencioné recién, que le roban las primeras elecciones a Viktor Yanukovych en 2000, es la primera revolución naranja, Rusia no hizo nada, o sea, lo aceptó, es un país independiente, pasó eso, los europeos sí se metieron, como bien sabemos,
y de hecho tuvo relaciones con el gobierno de Víktor Yushchenko, a pesar de que le dio el grado de héroe de Ucrania al criminal Stepan Bandera y otras cosas más. Y cuando asumió Viktor Yanukovych tuvo una mucha mejor relación y hasta que vino el golpe de Estado y desencadenó la guerra actual. En ese sentido, el problema, a ver, la elección debería ser fácil para Armenia porque Occidente siempre tiene la lógica del juego de suma cero. Lo que ellos ganan, otro lo tiene que perder. Ellos no entienden la lógica del el acuerdo mutuamente beneficioso. Ellos no entienden a China, no entienden a Rusia, no entienden a este nuevo mundo multipolar que ya está instalado. O sea, ellos quieren pelear contra molinos de viento. Ya donde vivíamos no está más. Lo que pasa que, claro, todavía no terminan de perder todo el poder, pero ya hay un mundo que no quiere eso, ¿viste? A mí, Diego, cuando hablan del sur global, a mí me molesta, sinceramente. ¿Por qué seguir teniendo la mentalidad perdedora del tercer mundo, los países subdesarrollados, ¿viste? Toda esa cosa, sur global, abajo, siempre el sur abajo del norte. Y esto lo dijo muy claramente Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, dijo, ¿por qué sur global? Somos la mayoría global. O sea, entendamos que somos mayoría, o sea, somos 7.000 millones contra 1.000 millones. Dejémonos de jorobar, pongámonos los pantalones largos, sepamos dónde estamos parados. Y en ese sentido, yo creo que Rusia siempre va a estar al lado tuyo, pero si vos tenés voluntad de combate, a Rusia la criticaron por la caída del gobierno de Bashar al-Assad. El gobierno de Bashar al-Assad, ya los generales dieron la orden de no combatir, ya perdieron toda voluntad de combate por cuestiones internas y Rusia va a dar las peleas, pero si vos estás al lado de la trinchera con ellos no van a ir a dar tus peleas solos. Entonces creo que el pueblo armenio, si toma una voluntad, como lo hizo el pueblo georgiano, georgiano, cuando hicieron, y con esto cierro, no quiero extenderme, pero cuando el pueblo georgiano hace la ley para controlar el ingreso de fondos extranjeros a las ONGs que tuvieran que decir de dónde reciben dinero, blanquear quiénes les pagan, hicieron prácticamente una revolución de color, que es la misma ley que tiene la FARA, que tiene Estados Unidos, esa ley. O sea, cuando la hacen otros está mal, pero Estados Unidos tiene la ley FARA, Foreign Agent Registration Act. Y el pueblo georgiano resistió ese embate de esa estabilización. Obviamente Rusia ayudó también, dio la ayuda que Georgia pidió, y hoy el gobierno georgiano se mantiene. Entonces, también hace falta eso. No esperar que Rusia venga y te saque de todos los atolladeros. Rusia te va a ayudar, pero también vamos, como dijo el presidente Putin el otro día en San Petersburgo, que estás vos, Carlos querido, Rabota y Tiebratia, trabajen hermanos. Bueno, gente, ya estamos llegando al final del programa. Si quieren acotar algo más, por supuesto, bienvenido, y le doy también las gracias al chat presente y a aquellos que van a ver esto en diferido, lo vuelvo a repetir. No sé si Carlos o mismo Cristian quieren acotar algo más para terminar. Carlos, vos primero. Bueno, sí, en efecto, siempre, Diego, agradecerte por la pertinencia, las iniciativas, ¿no? Para tratar asuntos que, como dije, están conectados. Ahora todo lo que pasa en el mundo en materia de geopolítica tiene que ver, ¿no? Nada se salva, no hay un cabo suelto por allí. Y si lo hay, es nuestra misión como analistas, como expertos, intentar de encontrarle el vínculo, ¿no? De manera que estamos muy agradecidos, siempre una vez más, en nombre de la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty de Brasil, te agradecemos profundamente y bueno. Y eso falta, Carlos. Eso quería mostrarle a la gente también. Quería mostrarle la página esta. Por favor. Que lo hicimos la última vez, que eso es importante para que sepan dónde la pueden buscar. Vamos a compartir la pantalla. Acá lo tenemos. Y podés ir hablándonos también de esta asociación. Dale. Bueno, básicamente el espíritu de Sovereignty, de la Asociación Analítica de Expertos Sovereignty, está con base en Brasil y el espíritu es justamente nuclear a los mayores expertos de habla hispana, y no solamente, porque hay expertos prácticamente de los 5 continentes, de África, de China, del Asia, del centro de Asia, de Turkmenistán, de toda nuestra América prácticamente, de Argentina, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Brasil, etcétera, ¿no? Entonces estamos dando
a través de Sovereignty la oportunidad, ¿no? De que expertos independientes, autónomos, con perspectivas soberanistas de cara al mundo del siglo XXI, tengan voz, tengan palabra, ¿no? Algo que muchas veces no se ve en otro tipo de think tanks, de centros de análisis, cuya línea siempre está muy vinculada a un mundo que es del pasado, más que del presente y menos del futuro. Es en esa perspectiva que Sovereignty abre las puertas. Allí pueden encontrarnos, pueden escribirnos, ¿no? Aquellos que estén interesados en información para ser parte de este think tank en expansión. Ya contamos con más de 100 miembros y bueno, y seguimos increciendo y estamos muy contentos porque se abrió el año pasado, se fundó y ahora sigue creciendo, sigue desarrollándose. Bueno, Cristian. Bueno, Diego, primero, por supuesto que agradecerte muchísimo la invitación, me siento distinguido de estar acá en tu canal, que sigo, por supuesto. Invitar a tu público respetuosamente a mi canal que se llama La Verdadera Política con Cristian Lamesa, para que vean conferencias, intervenciones en medios internacionales que tengo junto con Carlos en Negocios Televisión, por ejemplo. Y bueno, también agradecer al Tanque de Pensamiento Sovereignty por ser parte de ellos. Creo que es una iniciativa impresionante. Y por último, para cerrar, como una reflexión muy breve, decir que hoy, desgraciadamente, el futuro y lo que nos tiene en la cuerda floja es lo que está pasando en Medio Oriente. Es un tema muy delicado y desgraciadamente el Estado de Israel se ha vuelto, merced a sus élites políticas, se ha vuelto un Estado criminal, un Estado terrorista, y están llevando al mundo a una situación muy riesgosa porque no están para nada por la labor de la paz. Irán se está defendiendo a otros países y está respondiendo agresiones. Yo, antes de entrar acá a la participación con ustedes, veía un canal de noticias argentino que hablaba de la agresión del día de la fecha de Irán contra Israel. O sea, cómo se miente y se tergiversan las cosas es espantoso, porque hoy Irán respondió a una más, pero muy grave y una línea roja, que fue una más de las violaciones al alto al fuego, pero de una línea roja que había dicho Teherán que no iba a permitir, que iba a hacer si hacían el bombardeo a Beirut. Y Netanyahu, para seguir escalando esto y tratando, como decía recién, como unas arenas movedizas, enterrarlo a Trump, que se deje enterrar también, en esto, en una escalada que no sabemos a dónde nos puede llevar, y bombardearon Beirut. Entonces, que en un medio de difusión, Canal 26, lo voy a decir, lo vendan como que es la agresión de Irán contra Israel, rompiendo el cese al fuego, cuando fue la respuesta a la ruptura del cese al fuego por parte de Israel contra Beirut, que quieren hacer una segunda Gaza. Y con esto cierro. Y las imágenes que vimos es gente que está totalmente demente. Ben-Gvir hoy tuiteando que Teherán tenía que arder en llamas. Ben-Gvir festejando con champagne en la Knesset que se haya promulgado la pena de muerte selectiva para palestinos por cargos de terrorismo, y no a judíos que hagan terrorismo como están haciendo los colonos en Cisjordania, sembrando el terror contra palestinos, musulmanes y cristianos, haciendo profanaciones de sitios sagrados, rompiendo imágenes de Cristo con masas, que vimos todas esas fotos, colonos pateando en el piso una monja francesa. Es gente que ha perdido la razón. Entonces, esto tenemos que decirlo fuerte y claro, porque no podemos permitir que nos arrastren a todos a no sé qué infierno oscuro. Perdón, Diego, que me extendí. Bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Carlos, muchas gracias aquí al chat, y nos veremos en un próximo programa. Un gran abrazo a todos. Y bueno, muy atento a lo que estaba pasando en Medio Oriente, que al parecer se ha aprendido nuevamente, y veremos realmente la verdadera relación que tiene Trump con Netanyahu, creo, luego de estos acontecimientos. Un gran abrazo a todos. Chau, chau. Un abrazo grande.